Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, miércoles 24 de junio, en Geopolítica Diaria. La jornada transcurre bajo el peso de una misma pregunta central: ¿puede sostenerse el frágil entramado diplomático que pretende poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán? Hoy esa pregunta tiene respuestas simultáneas y contradictorias. El jefe del organismo nuclear de la ONU afirma que el proceso avanza, el Congreso de Estados Unidos envía la señal de alarma más contundente hasta ahora, los aliados de la OTAN llegan a Washington con la urgencia de quien sabe que el tiempo juega en su contra, y en el Departamento de Estado continúan negociaciones directas que podrían determinar si el frente libanés se convierte en el punto de quiebre de toda la arquitectura diplomática. El primer foco del día está en Fukushima, Japón, donde el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ofreció la declaración más firme hasta la fecha sobre el acceso de los inspectores internacionales a las instalaciones nucleares de Irán. Grossi fue explícito: el memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio por los presidentes Trump y Masoud Pezeshkian establece que todas las actividades con material nuclear en Irán estarán supervisadas por el organismo. Y supervisar, recalcó el director, implica necesariamente inspeccionar. El momento exacto en que esto ocurra, precisó, es importante pero no esencial. Lo esencial es que ocurrirá. Esta postura contrasta directamente con lo que declaró el martes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, que negó que estuviera prevista ninguna visita de los inspectores a los emplazamientos nucleares dañados durante los ataques israelíes del año pasado. Irán ha bloqueado el acceso del organismo a sus instalaciones de enriquecimiento desde junio de 2025. La disputa no es técnica en su fondo. El memorándum exige la reducción del nivel de enriquecimiento del uranio iraní, actualmente en 60% de pureza, la concentración más alta del mundo para un programa que Irán describe como exclusivamente civil. Sin inspectores que lo verifiquen, el acuerdo carece de sustento material. La tensión entre las dos interpretaciones del mismo texto se volvió más visible cuando el martes el Senado de Estados Unidos aprobó por 50 votos contra 48 una resolución de poderes de guerra que insta a Trump a retirar las fuerzas armadas del conflicto con Irán o a solicitar autorización explícita del Congreso antes de cualquier acción adicional. 4 senadores republicanos se sumaron a la práctica totalidad de los demócratas: Bill Cassidy, Susan Collins, Rand Paul y Lisa Murkowski. La Cámara de Representantes había aprobado una medida equivalente el 3 de junio. Es la primera vez en la historia del país que ambas cámaras del Congreso aprueban simultáneamente una resolución de este tipo contra un conflicto en curso. La medida carece de fuerza jurídica vinculante y no será enviada al presidente para su firma. Pero su peso político es inequívoco. Una parte significativa del propio partido de Trump considera que la guerra fue un error de cálculo. Una encuesta conjunta de Reuters e Ipsos publicada el mismo martes indica que solo el 24% de los ciudadanos estadounidenses cree que el conflicto ha valido su coste. Trump reaccionó en sus redes sociales tachando de perdedores a los senadores disidentes e insistiendo en que resolverá el asunto a su manera. Lo que este doble movimiento revela, la disputa sobre las inspecciones en paralelo a la rebelde del Congreso, es la fragilidad de un proceso de paz que tiene un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo y que aún no tiene sus cimientos bien asentados. Desde ese contexto, el encuentro celebrado hoy en la Casa Blanca entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente Trump adquiere una dimensión estratégica particular. La reunión es la última etapa de preparación antes de la cumbre de la alianza prevista para los días 7 y 8 de julio en Ankara, Turquía. Rutte llegó a Washington con datos destinados a calmar al presidente. El conjunto de aliados europeos y Canadá ha alcanzado $1 billón en gasto de defensa, y varios países avanzan hacia el objetivo del 5% del Producto Interior Bruto que Trump exige desde hace meses. Pero las tensiones subyacentes son profundas. Desde el inicio del conflicto contra Irán el 28 de febrero, países como Francia, Alemania, Reino Unido y España se negaron a respaldar las operaciones militares de Washington, invocando el carácter defensivo de la alianza y la ausencia de un mandato que cubra el Medio Oriente. Trump respondió cuestionando públicamente si Estados Unidos debería seguir comprometido con el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, el principio de defensa colectiva sobre el que descansa toda la arquitectura de la alianza. El Pentágono ha anunciado una revisión de su presencia militar en Europa, con posibles reducciones de aviones, drones y despliegues navales.
Analistas del Carnegie Endowment for International Peace, consultados por la agencia Reuters, advierten que la cumbre de Ankara podría ser la más cargada de consecuencias en los 77 años de historia de la organización. El interrogante ya no es solo cuánto gastan los europeos en defensa, sino si el acuerdo político sobre el que se construyó la OTAN puede resistir el peso de una fractura estratégica tan profunda como la que expuso la guerra de Irán. Estrechamente ligado a ese proceso, hoy continúa en el Departamento de Estado en Washington la quinta ronda de negociaciones directas entre Israel y el Líbano, que se extenderá hasta el jueves. Son las primeras conversaciones directas entre los dos países desde el año 1993. Los puntos de disputa son los mismos que han impedido estabilizar este frente desde el inicio de la guerra en febrero: la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano, el desarme de Hezbolá y los mecanismos para que el ejército libanés recupere el control de las zonas de conflicto. El presidente libanés, Youssef Aoun, fue categórico: Beirut no aceptará nada que no sea el fin de la ocupación israelí del sur del país. El embajador israelí ante Washington, Yehiel Leiter, describió el inicio de las conversaciones con una imagen de colapso. Afirmó que las partes marchan hacia un choque. Esta tensión tiene raíces en el memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, que exige de forma explícita el cese de las operaciones militares en el Líbano como parte integral del proceso. Israel ha dejado claro que mantendrá su presencia en el país independientemente de lo que establezcan los acuerdos. Irán, que respalda a Hezbolá, ha condicionado el avance de las negociaciones de fondo precisamente a ese cese. En los días previos a estas conversaciones, el Ministerio de Salud libanés documentó víctimas civiles continuadas en el sur del país pese al alto al fuego acordado el 19 de junio con mediación de Estados Unidos, Qatar e Irán. Los negociadores en Washington están, en la práctica, intentando resolver en 3 días lo que los frentes de combate han ignorado durante meses. En el teatro europeo, la guerra de Rusia contra Ucrania sigue activa con especial intensidad en torno a la ciudad de Kostiantynivka, en el Oblast de Donetsk. Fuerzas rusas han logrado infiltrarse en sectores de esa ciudad, que forma parte del cinturón defensivo estratégico conocido como la Fortaleza del Donbass, junto a Sloviansk, Kramatorsk y Druskivka. El Instituto para el Estudio de la Guerra evalúa que los avances rusos son lentos y costosos, y que una ruptura operacional de gran escala sigue siendo improbable. El Estado Mayor ucraniano registra en torno a 200 combates diarios a lo largo del frente. Kiev ha recuperado más de 600 kilómetros cuadrados de territorio en lo que va de año. Las negociaciones de paz permanecen bloqueadas. Moscú mantiene como condición previa la retirada ucraniana de todo el Donbass, exigencia que Kiev rechaza. La cumbre de la OTAN en Ankara también abordará el apoyo continuado a Ucrania, aunque la distracción estratégica generada por el conflicto iraní ha debilitado la atención occidental sobre este teatro de guerra. En el resto del panorama global, Sudán atraviesa su 4º año de guerra civil entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido sin perspectivas reales de cese negociado. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que en los primeros 5 meses de 2026 los ataques con drones mataron a más de 1000 civiles sudaneses. El Reino Unido impuso esta semana sanciones a 6 individuos por su implicación en el suministro de mercenarios a las fuerzas paramilitares, incluyendo a 3 ciudadanos colombianos. La ayuda humanitaria internacional solo está cubierta en un 40% de lo necesario para un país que la ONU ha descrito como la peor crisis alimentaria activa del mundo. Lo que el análisis de esta jornada muestra es una arquitectura de acuerdos construida sobre interpretaciones divergentes, compromisos ambiguos y plazos que todavía no se han convertido en realidades verificables. El memorándum entre Washington y Teherán existe sobre el papel, pero sin inspectores en las instalaciones iraníes, sin un cese efectivo en el Líbano y sin una alianza atlántica que hable con una sola voz, ese documento es más un mapa del camino que un camino andado. Los 60 días de plazo serán tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo definitivo o tiempo suficiente para que llegue la próxima crisis. La diferencia entre esas dos posibilidades está en si los actores son capaces de ceder, en las próximas semanas, en los puntos donde hoy se niegan a hacerlo. Gracias por acompañarnos en Geopolítica Diaria. Si este análisis te resulta de valor, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con quienes quieran entender el mundo con mayor profundidad.